Si eres un apasionado del deporte, especialmente de la carrera, el ciclismo y la natación, y quieres llevar tu rendimiento al siguiente nivel, el reloj Garmin Forerunner 965 es el compañero ideal para ti. Se trata del nuevo y mejorado Forerunner, con pantalla táctil AMOLED, y un sinfín de métricas de entreno, música sin necesidad de utilizar el teléfono y hasta 23 días de autonomía de la batería en el modo Smartwatch. En este vídeo, lo analizamos a fondo y te vamos a explicar por qué es uno de los mejores, si no el mejor reloj deportivo que hay actualmente. Bienvenidos a Compra Integral, comenzamos. Y empezamos por su diseño. Como podemos ver, sigue siendo de caja redonda, con bisel de titanio, cristal antirrayadas Gorilla Glass y caja fabricada en polímero reforzado con fibra en el resto del reloj. La correa es bicolor. La caja, además de tener el cristal táctil, tenemos 5 botones físicos, 3 en la parte izquierda y 2 en la derecha. La caja solamente está disponible en 47,2 milímetros, pesa 52 gramos y está disponible en dos colores, negro y blanco. La pantalla es AMOLED táctil a color de 1.4 pulgadas de diámetro y 454 x 454 píxeles de resolución. Tiene diferentes sensores, como GPS, brújula, altímetro barométrico, potenciómetro, giroscopio, acelerómetro, termómetro y pulsioxímetro. El Garmin Forerunner 965 tiene una interfaz muy intuitiva y fácil de usar, que se puede controlar tanto con los 5 botones físicos, como con la pantalla táctil. La pantalla se puede bloquear y desbloquear pulsando el botón superior izquierdo. Para evitar toques accidentales, tiene la opción de iluminarla automáticamente cuando se gira la muñeca, o se puede activar manualmente pulsando el botón superior derecho. Este botón también sirve para acceder al menú principal, donde se pueden ver las diferentes opciones y funciones del reloj, como los perfiles deportivos, el control de la música, el calendario, el clima, los pagos, y más opciones. El botón inferior derecho sirve para iniciar y detener las actividades deportivas, y también para marcar vueltas o laps. El botón superior izquierdo sirve para volver atrás en los menús, y también para acceder al menú de ajustes, donde se pueden configurar las preferencias del usuario, el reloj, los sensores y las notificaciones, entre otras. El botón inferior izquierdo sirve para acceder a los widgets, que son pantallas que muestran información relevante, como el estado de la batería, la frecuencia cardíaca, el nivel de estrés, el sueño, la hidratación y muchas más. Los widgets se pueden desplazar deslizando el dedo por la pantalla, y se pueden personalizar añadiendo, quitando o reordenando los que se quieran. La pantalla táctil también permite desplazarse por los menús y las opciones, y seleccionarlas tocando la pantalla. La interfaz del Garmin Forerunner 965 es muy completa y se puede personalizar, y ofrece una gran cantidad de información y funciones al alcance de la mano. En cuestiones de conectividad, el Forerunner 965 tiene muchas funciones y posibilidades para conectarse con otros dispositivos y servicios, ya que se puede conectar al teléfono móvil mediante Bluetooth, y así podremos recibir notificaciones de mensajes, llamadas, correos y redes sociales. También se puede responder a algunos mensajes con respuestas predefinidas, o rechazar llamadas. Podremos conectar el teléfono mediante la aplicación Garmin Connect, donde se pueden ver y analizar todos los datos de las actividades, los sensores y el sinfín de posibilidades que tiene. Además, se pueden crear y seguir planes de entrenamiento. Con la aplicación también podremos personalizar el reloj, cambiando la esfera, los widgets, y los campos de datos. Otras de las posibilidades es que también se puede conectar a Wi-Fi, lo que facilita la sincronización de los datos con Garmin Connect, y también la descarga de música, mapas y actualizaciones. El reloj tiene una memoria interna de 32 GB, de los cuales unos 8 se pueden usar para almacenar música, que se puede reproducir directamente desde el reloj, sin necesidad de llevar el teléfono, tan solo conectándolo con nuestros auriculares inalámbricos. Es compatible con varios servicios de música en streaming, como Spotify, Deezer y Amazon Music. Otras de las funciones que tiene es que podremos hacer pagos a través de la función Garmin Pay. Ni que decir que también se puede conectar a los diferentes sensores externos, como cintas cardíacas, potenciómetros, cadenciómetro y más. Recuerda que te dejamos los enlaces con los mejores precios en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Nos ayudas mucho si compras desde esos enlaces para así poder traer muchos más vídeos al canal. También hemos habilitado el botón gracias,
donde también nos puedes dar tu apoyo. Seguimos. El Garmin Forerunner 965 tiene un rendimiento realmente bueno que le permite ofrecer una gran cantidad de datos y funciones para mejorar el entrenamiento y la salud de los deportistas. El reloj tiene varios sensores integrados, que miden diferentes parámetros, como la posición, la altitud, la velocidad, la distancia, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre, el estrés y el sueño, entre otros. Tiene muchos perfiles deportivos ya preinstalados y cada perfil tiene sus propios campos de datos, que se pueden personalizar según las preferencias de cada uno. También ofrece varias funciones de entrenamiento, que ayudan a planificar, ejecutar y analizar las sesiones de ejercicio. Algunas de estas funciones son el VO2 máximo, o también el efecto de entrenamiento. Esto es una medida del impacto del entrenamiento en la capacidad aeróbica y anaeróbica, que indica cómo mejora el rendimiento con el ejercicio. También tiene el tiempo de recuperación que necesitamos hasta el próximo entreno. La carga de entrenamiento es una medida del volumen total de entrenamiento de los últimos 7 días, que indica la cantidad de estrés que se ha generado en el cuerpo con el ejercicio. El reloj calcula la carga de entrenamiento según la frecuencia cardíaca, el efecto de entrenamiento y otros factores, y lo muestra en una escala de 0 a 1000. La carga de entrenamiento ayuda a mantener un equilibrio entre el entrenamiento y el descanso, y a evitar el sobreentrenamiento o el desentrenamiento. También analiza el equilibrio de entrenamiento. Es una medida de la proporción entre el entrenamiento de baja, media y alta intensidad de los últimos 7 días, que indica el tipo de adaptación que se está produciendo en el cuerpo con el ejercicio. El umbral de lactato es una medida de la intensidad a la que el lactato se acumula en el músculo más rápido de lo que se elimina, lo que provoca fatiga y disminución del rendimiento. También uno básico, el consumo de calorías. Otro, por ejemplo, es las dinámicas de carrera. ¿Qué es esto? Pues es una serie de métricas que miden el movimiento y la forma de correr, que indican la eficiencia y la técnica de carrera. La cadencia sería otra métrica, la longitud de zancada, el tiempo de contacto con el suelo, la oscilación vertical, la relación vertical, esto es la proporción entre la oscilación vertical y la longitud de zancada, que indica la eficiencia de carrera, y otro más es el de potencia. Son bastantes más, pero no acabaríamos de nombrarlas y explicar para qué sirve cada una. El reloj también es compatible con varios accesorios, como sensores de velocidad, cadencia y potencia, entre otros. Tiene un rendimiento impresionante, que lo convierte en un reloj de referencia para cualquier tipo de deportista, incluso de atletas profesionales. El Garmin Forerunner 965 tiene una velocidad notable, que le permite ofrecer una respuesta rápida y fluida. Tiene un procesador de alto rendimiento, que gestiona de forma eficiente los datos y las funciones del reloj, ya que incorpora una memoria RAM de 1 GB, que permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo sin problemas. También tiene una memoria interna de 32 GB, que permite almacenar una gran cantidad de música, mapas, actividades y datos. La pantalla táctil AMOLED ofrece una excelente sensibilidad y precisión al toque. La batería del Garmin es de iones de litio, que permite una carga rápida y una larga duración. Tiene una velocidad sobresaliente, que lo hace un reloj ágil y cómodo de usar. Tiene muy buena durabilidad. Siempre hemos de decir que por lo general, Garmin fabrica muy buenos relojes que duran años, están diseñados para resistir a las condiciones más extremas, por eso pueden durar mucho tiempo, hasta el punto de casi aburrirte de él. Si hablamos de aplicaciones para el Garmin, tiene muchas, pero las aplicaciones más importantes con las que se puede sincronizar son Training Peaks, Strava y Komoot, por norma 3 de las más conocidas, pero tiene un sinfín más y que nos permitirán ampliar aún más sus funciones. Hablemos de la batería, y es que prácticamente es el smartwatch con la batería de más larga duración, y es que tiene una autonomía de hasta 34 horas en el modo GPS, 23 días en el modo smartwatch, 10 horas en el modo GPS con música, 60 horas en el modo Ultra Track, y 6 horas en el modo GPS con mapas. Es una autonomía realmente increíble para no contar con carga solar, pero es que en este caso tampoco la necesita. Aunque tiene muchísimas cosas, este Garmin Forerunner 965 es un reloj muy fácil de usar, súper intuitivo y práctico. Además, es muy cómodo, ya que por su ligereza, no notarás que lo llevas puesto. Llegamos al final del vídeo y te vamos a contar nuestra opinión personal.
Somos usuarios de Garmin desde hace ya bastantes años y con todas las características y el sinfín de funciones que tiene, este Forerunner 965 es un claro candidato a que sea nuestro siguiente reloj personal. Puede que con tantas métricas que tiene disponibles creas que es demasiado, pero es algo que facilita mucho a la hora de entrenar y ver los progresos, guiarte en tu condición física, conocerte mejor a nivel físico y saber cómo estás descansando. Personalmente, creemos que es el mejor reloj de Garmin hasta la fecha, no le sacamos ningún punto negativo porque tanto los materiales, el diseño, todas las funciones y la batería, lo hacen un reloj deportivo top para este año y seguirá siéndolo en las próximas temporadas. Algunas personas pueden creer que gastarse ese dinero en un reloj deportivo es demasiado, pero creemos que cuando lo usas y ves todo el sinfín de posibilidades que tiene un reloj así, además de la calidad de Garmin, te darás cuenta de que su precio está más que justificado. Así que en nuestro caso te lo recomendamos al 100%. Esperamos que con este vídeo te hayamos podido ayudar a salir de dudas. Recuerda que siempre tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Te esperamos en un próximo vídeo de compra integral, suscríbete para no perdértelo.